Con la ayuda de hallazgos arqueológicos y fuentes contemporáneas, podemos reconstruir la realidad de la vida en milenios pasados. Pero, ¿cuánto corresponde realmente nuestra imaginación a la realidad en ese momento? Junto con usted, nos gustaría llegar al fondo de esta pregunta. Prepárate para ciudades que ni siquiera deberían existir, pirámides escondidas y un rey redescubierto. ¿Ya te suscribiste? ¿Le diste like y activaste la campanita? Entonces asegúrate de quedarte hasta el final para escuchar acerca de uno de los descubrimientos recientes más increíbles. ¡Empecemos! La ciudad Anunnaki. Dentro de la mitología mesopotámica, los Anunnaki encarnan a los dioses del inframundo opuestos a las deidades celestiales Igigu. Mientras que los eruditos conservadores clarifican firmemente las historias de seres sobrenaturales como mitos y leyendas, otros insisten en que los Anunnaki realmente existen. Esto incluyó al preastronauta estadounidense Zecharia Sitchin, quien interpretó a los dioses mesopotámicos como extraterrestres parecidos a humanos, que crearon nuestra especie como mano de obra esclava y se originaron en el planeta Nibiru. En contraste con esto, está la tesis del teórico de la conspiración, David Icke, quien ve a los Anunnaki como cambiaformas reptilianos que todavía acechan ocultos en la Tierra para establecer el siniestro nuevo orden mundial. Para respaldar sus audaces afirmaciones, los círculos relevantes invocan no solo su fértil imaginación, sino también algunos hallazgos arqueológicos extraordinarios que simplemente no pueden ubicarse en un contexto lógico. Como ya se mencionó, los Anunnaki provienen de la mitología mesopotámica. Más precisamente, las deidades tenían un lugar permanente en la vida religiosa de los sumerios, los acadios, los asirios y los babilonios. Ahora, si observamos más de cerca el nombre Anunnaki, inmediatamente obtenemos información básica sobre su historia de origen. En consecuencia, el nombre deriva del término An, que era el dios sumerio del cielo. Se dice que engendró a los Anunnaki junto con su esposa Ki, la diosa de la tierra. Dependiendo de la ortografía antigua, el nombre de la deidad se puede traducir como descendiente principesco o descendiente de An. El mayor de todos los Anunnaki se llamaba Enlil. Cuando apareció el dios del aire, dividió el cielo y la tierra en dos partes que antes habían sido inseparables. Mientras Enlil se llevó la tierra, su padre An tomó el control del cielo. Puede que te sorprenda saber que los sumerios, a diferencia de muchas civilizaciones, adoraban a dioses parecidos a los humanos. Sabemos que muchos humanos de esta época adorarían objetos inanimados como el sol, las nubes, la luna u otros objetos. Sin embargo, los sumerios tenían creencias diferentes. Adorarían a una serie de dioses que, según ellos, tenían el control de todo en la tierra. Adorarían a On, el dios del cielo, Enki, el creador de la tierra, y a Enlil, el dios del viento. También adoraban a Nama, a quien se consideraba la fuente de toda la vida. También afirmaron que Anuna era el nombre de un consejo divino de ancianos. Los sumerios afirmaron que los Anunnaki eran miembros de este consejo y supervisarían todo lo que la humanidad hiciera o creara. A unos 150 kilómetros al oeste de Port Maputo, yacen los restos pétreos de un lugar que no podría ser más misterioso. No son solo las impresionantes dimensiones de 1.500 kilómetros cuadrados lo que da dolor de cabeza a los expertos, sino sobre todo la supuesta edad de la ciudad. Una medición de la tasa de erosión de la dolerita reveló que el sitio fue construido hace entre 160 y 200.000 años. El problema, según nuestro conocimiento actual, el Homo sapiens estaba lejos de ser capaz de crear tales sistemas en ese momento. Generalmente se consideraba que los sumerios son la primera civilización avanzada de la historia. Sin embargo, esta civilización solo floreció hace unos 6.000 años. Como resultado, algunas personas creen que no fue el hombre quien creó este misterioso lugar. Formada por enormes círculos de piedra, la ciudad sorprende con su estructura meticulosa. La intrincada red de carreteras y las tierras agrícolas en terrazas no dejan lugar a dudas de que la metrópoli alguna vez fue el hogar de una civilización altamente desarrollada. Solo el futuro dirá quién construyó el sitio y si la edad atribuida resiste un escrutinio detallado. Dioses durmientes. ¿Quién no lo sabe? Solo quieres acostarte durante media hora en medio del día y despertarte 3 horas después completamente desplomado, sin saber quién eres y en qué universo estás. Sin embargo, estas escaladas de siesta no son nada comparadas con los sueños que los Anunnaki
se supone que los dioses tienen en Irán. Actualmente circula un video en la web que quiere mostrarnos a los antiguos seres en un mausoleo escondido, donde han estado durmiendo durante 12.000 años. Sin embargo, esto sería solo un respiro comparativamente corto. Los alienígenas pronto emergerán de sus sarcófagos ornamentados y sumergirán nuestro mundo en el caos. ¿Qué opinas de tales teorías? No dudes en hacérnoslo saber en los comentarios a continuación. Energía electromagnética. Hace unos años, los investigadores anunciaron una sensación real. Se puede generar energía electromagnética dentro y debajo de la pirámide de Keops. En nuestra vida cotidiana moderna, los campos electromagnéticos son un compañero constante. No importa si estamos usando nuestros teléfonos móviles, usando el microondas o mientras tomamos el sol, la energía invisible nos rodea prácticamente en todas partes. Utilizando un modelo teórico, los expertos calcularon que los campos electromagnéticos pueden concentrarse bajo tierra y dentro de la Gran Pirámide. Sin embargo, cabe mencionar que este es un estudio puramente teórico que requiere de ciertos supuestos. Esto incluía, entre otras cosas, que la estructura no ocultara otras cavidades desconocidas y que el material de construcción se distribuyera de la misma manera en todas partes. Joyas extraterrestres. El hecho de que se hayan encontrado joyas de hierro en una tumba del Antiguo Egipto no suena como una sensación al principio. Sin embargo, el descubrimiento se vuelve aún más emocionante cuando nos damos cuenta de que el material utilizado literalmente no era de este mundo. Un estudio científico demostró que el hierro de las perlas se extrajo de un meteorito. En nuestros días, el hierro se considera un material bastante práctico, no particularmente valioso. En el Antiguo Egipto, sin embargo, el metal era más valioso que el oro y las piedras preciosas. Durante mucho tiempo, los habitantes de los faraones no pudieron oler el hierro. Los raros casos en los que el material cayó del cielo a la tierra como un regalo de los dioses fueron aún más significativos. O eso es lo que creían. Monte Padang. Ubicado en la provincia indonesia de Jawa Barat, Gunung Padang es uno de los complejos megalíticos más misteriosos del sudeste asiático. Durante milenios, los residentes locales creyeron que el suelo sobre el que se construía cada estructura era una montaña ordinaria. La sorpresa fue aún mayor cuando una investigación moderna realizada por los investigadores mostró que la supuesta montaña está hueca por dentro y, de hecho, encarna una pirámide oculta. Con una antigüedad estimada de 15.000 años, la estructura oculta tiene unos 200 metros de altura. Si bien los bloques tallados están hechos de roca volcánica, los rastros del procesamiento artificial son visibles hasta el día de hoy. Sin embargo, los expertos aún no saben qué herramientas usaron realmente los misteriosos constructores en ese momento. No menos interesante es la estructura escalonada de la pirámide, que se divide en 6 grandes terrazas. Hasta el momento, los expertos no han podido descifrar el fondo del edificio. Gornaya Shoria Megalith. Se dice oficialmente que los megalitos de Gornaya Shoria son una formación rocosa natural. Los círculos algo menos oficiales, sin embargo, reconocen la estructura de Siberia del Sur como la obra monumental de una civilización altamente desarrollada. Se estima que los bloques de piedra individuales pesan hasta 4.000 toneladas, que es incluso más pesado que los monolitos de Baalbek, de los que hablaremos con más detalle en breve. Básicamente, los científicos asumen que los megalitos de Gornaya Shoria se formaron como resultado de procesos geológicos asociados con la erosión intensiva de la roca. Sin embargo, estas teorías no son suficientes para liberar al otro lado de la idea de un trasfondo artificial. Piedra de la Embarazada. Más de 20 metros de largo, 5 metros de ancho en algunos lugares y un peso de 1.000 toneladas. Estos son los asombrosos valores con los que presume la llamada Piedra de la Mujer Embarazada. Ubicado en Baalbek, en el Líbano, el monolito romano es uno de los más grandes de su tipo en el mundo. Hasta el día de hoy, los expertos siguen desconcertados sobre cómo planearon los romanos transportar al monstruo de piedra. El obelisco de la Plaza de San Pedro demuestra que se puede llevar a cabo una empresa tan exigente. Fue llevado de A a B en 1586 con ayuda de 47 cabrestantes, 150 caballos y 900 trabajadores. De hecho, no muy lejos de la Piedra de la Mujer Embarazada, se deben encontrar otros 2 monolitos mucho más grandes.
Mientras que el espécimen descubierto en los años 90 pesa unas buenas 1.240 toneladas, el encontrado en 2014 pesa incluso 1.650 toneladas. La piedra Rosetta. Es el 15 de julio de 1799, cuando un oficial francés logra recuperar un artefacto antiguo en el delta del Nilo. Sin embargo, según una historia, no fue el comandante militar quien rastreó el objeto emblemático, sino su caballo. Este se había tropezado con la estructura porque estaba medio sobresaliendo del suelo. Sea como sea, está claro que le debemos mucho a la llamada Piedra de Rosetta. Como parte de una tablilla con inscripciones, el hallazgo contribuyó significativamente a la decodificación de los jeroglíficos egipcios antiguos. Esto se debe principalmente al hecho de que el texto está disponible en 3 versiones diferentes: en jeroglíficos, en escritura demótica y en griego. En detalle, la tablilla se hizo de tal manera que pudieran ser descifradas por 3 grupos de población. Los jeroglíficos estaban destinados a los sacerdotes, la escritura demótica a los funcionarios y las letras griegas a los gobernantes extranjeros de la época. Si se quiere, la piedra de Rosetta sirvió como una especie de homenaje real. Los textos cuentan todas las grandes hazañas realizadas por el faraón Ptolomeo V. Colina Hisarlik. Al día de hoy, la gran mayoría de los expertos cree que la Atlántida no es más que un mito ficticio, un destino que Troya compartió hasta finales del siglo XIX. Hasta entonces, los investigadores habían asumido que la ciudad costera mencionada en la Ilíada de Homero nunca existió. Mientras tanto, sin embargo, la opinión de los expertos ha cambiado un poco. En consecuencia, el sitio arqueológico turco de Hisarlik Tepe puede ser en realidad la colina del castillo de la antigua Troya. Como resultado, el sitio también fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. El faraón de plata. Como tercer faraón de la dinastía 21, Susenes I gobernó entre los años 1040 y 994 a.C. Durante su reinado, el rey construyó magníficos templos dedicados a los dioses Mut, Amón y Khons. En 1940, el arqueólogo francés Pierre Monet logró redescubrir la tumba del poderoso gobernante en Tanis. Además del rey, su esposa, un príncipe y un sacerdote importante fueron enterrados con él. En detalle, después de su muerte, Susenes I no fue colocado en uno solo, sino en 3 sarcófagos. El primer ataúd estaba hecho de granito rosa y originalmente pertenecía al faraón Merenphat. Debajo dormía un sarcófago de granito negro, también reutilizado, que encerraba el objeto que finalmente le dio a Susenes I su apodo no oficial, un ataúd de plata pura adornado con preciosos adornos de oro. Si bien los sarcófagos y el precioso ajuar funerario aún se encuentran en un estado increíble después de todo este tiempo, la momia del rey no tuvo tanta suerte, ya se había desintegrado por completo cuando se abrió la tumba. Fósiles de Manisi. ¿Te preguntas por qué la ciudad georgiana de Manisi es uno de los sitios arqueológicos más importantes de todos los tiempos? Bueno, eso se debe a que aquí se descubrieron los fósiles de homínidos más antiguos fuera de África. La edad de algunas capas de roca data de unos notables 1,85 millones de años. Descubierto y excavado en 1991, puede que estemos ante el vínculo fundamental entre los primeros miembros del género Homo de África y la especie Homo erectus de Asia. Antes de este revolucionario descubrimiento, los expertos habían asumido que nuestros parientes lejanos no llegarían a Eurasia hasta 300.000 años después. Sin embargo, no es tan fácil responder qué especie se trata en detalle. Originalmente clasificado como Homo ergaster y luego asociado como Homo habilis, ahora se cree que los fósiles son una variante de Homo erectus con el sufijo ergaster georgiensis. Göbekli Tepe. Durante mucho tiempo, Stonehenge fue considerada la estructura megalítica más antigua de la historia. Sin embargo, una vez que Göbekli Tepe entró en una escena arqueológica, quedó claro que el sitio representaba nada menos que la estructura más antigua conocida, hecha por el hombre en Turquía. Como resultado, las fases de uso de la instalación se remontan al 10º milenio antes de Cristo. Por contexto, se estima que Stonehenge se completó hace 4.600 años. Los asombrosos secretos que todavía duermen en Göbekli Tepe no se pueden prever en este momento. Hasta el momento solo se ha descubierto el 1,5% del área y actualmente no se planea una excavación completa.
Ricardo III. Es el 25 de agosto de 2012, cuando se están realizando los trabajos de excavación en un aparcamiento de la ciudad inglesa de Leicester. Unos días después, los trabajadores recuperaron un esqueleto humano y el 4 de febrero de 2013, el público mundial interesado se enteró del sensacional descubrimiento que realmente fue. De hecho, la Universidad de Leicester anunció en una conferencia de prensa que finalmente se encontraron los huesos de Ricardo III. Murió en la batalla de Bosworth en 1483 y también fue el último gobernante inglés en morir en el campo de batalla. El análisis de ADN confirmó que los huesos tienen antecedentes reales. Además, el esqueleto presentaba algunas heridas graves, 8 de ellas solo en el cráneo. Una vez completadas las investigaciones, los huesos de Ricardo III se volvieron a enterrar en la Catedral de Leicester. ¿Qué descubrimiento arqueológico te cautivó más? Como siempre, haznos saber tus pensamientos, sugerencias y comentarios sobre el video de hoy en los comentarios a continuación. Si ya estás allí, no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte para estar al día a partir de ahora. Y con eso, gracias por mirar, que la pases bien y hasta la próxima.